Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos con uno de los últimos ejercicios de la guía de dinámica. ¿Sí? En este caso tenemos un cuerpo de masa A de 10 kilogramos, el cual se sostiene sobre un plano inclinado, cuya inclinación acá nos dicen que es de 30 grados, y el mismo se conecta a una segunda masa MB por medio de una cuerda y una polea, como se muestra acá en la imagen de la izquierda. Nos dicen que la aceleración de la masa B es de 3 metros por segundo cuadrado hacia arriba y tenemos que hallar cuánto vale la masa MB y la tensión de la cuerda y tenemos que despreciar el rozamiento entre las superficies de contacto. Bueno, fíjense que acá en el dibujo que tenemos de nuestro sistema vemos que solamente la masa A está en contacto con una superficie. Entonces, solamente la masa A va a tener fuerza de reacción normal y en el caso de que hubiera rozamiento sería la única que lo presentaría, porque el objeto B está suspendido en el aire. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver las fuerzas que están actuando sobre cada uno de los objetos. Comencemos con el cuerpo B. Es un objeto que tiene masa. No sabemos cuánto, pero tiene. Entonces va a aparecer la fuerza peso, el peso de B, lo voy a llamar P sub B para distinguirlo del peso de A, porque tengo dos objetos, entonces cuando empiece a operar algebraicamente van a aparecer dos fuerzas peso. Y para no confundir, entonces los distingo a cada uno con una letra diferente. Bueno, y después el objeto B está unido a una cuerda, así que va a aparecer una fuerza de tensión en la dirección de la cuerda y saliendo del objeto. Bien, si observamos, vemos que nuestro sistema tiene solamente una cuerda. Entonces vamos a tener que hallar una fuerza de tensión. Y de hecho, la tensión que sienta el objeto A va a ser exactamente la misma que la fuerza de tensión que sienta el cuerpo B. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Y trabajamos con cuerdas ideales, así que la tensión sería la misma a lo largo de toda la cuerda. Perfecto. Bueno, y para B ya está, no hay más fuerzas actuando porque no está en contacto con ninguna superficie, así que no hay fuerza de reacción normal en principio. Entonces, ahora pasemos al objeto A. Tiene masa, así que aparece el peso del objeto A, el cual ya lo podemos calcular porque fíjense que nos dan la masa de A, entonces el peso del objeto A va a ser la masa, que son los 10, por la gravedad, que es 9,8, o sea que nos queda que es 98 newtons. Acá calculamos su módulo. ¿Cuánto vale esta fuerza? No le estamos dando ningún sentido, si es positivo o negativo. Después vemos ese signo de acuerdo a cómo quede esta fuerza orientada en nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, después la masa de A, fíjense que está unida a la misma cuerda que B, así que va a aparecer la fuerza de tensión en la dirección de la cuerda y saliendo del objeto. Y por último, está en contacto con el plano, es decir, con una superficie, así que va a aparecer una fuerza de reacción normal perpendicular al contacto entre la superficie y el objeto. Esta sería la dirección perpendicular y saliendo de la misma. Esta sería la fuerza que la superficie le está haciendo al objeto. Acá aparece una fuerza normal. Y rozamiento no hay. Y fíjense que nos dicen acá que la aceleración, o sea, el sistema está acelerado, y en un ejercicio anterior, no recuerdo en cuál, yo les había hablado de sistemas solidarios. ¿Y eso qué significaba? Que si ambos objetos están en reposo, voy a tener que plantear sumatoria de fuerzas igual a cero para ambos. O dicho de otra manera, si a mí el problema me dice que un objeto está en reposo o veo que un objeto está en reposo y está vinculado con otro, bueno, ese otro también va a estar en reposo. En este caso nos dicen que B tiene una aceleración hacia arriba, voy a dibujar acá al costadito, tengo una aceleración hacia arriba. Bueno, y si B tiene aceleración, eso significa que A también va a tener aceleración. Con el mismo módulo, es decir, que A tiene una aceleración de 3. La dirección puede ser distinta y de hecho lo va a hacer, porque fíjense que si B está subiendo, significa que A está bajando por el plano, es decir, que A tiene una aceleración
¿sí? Hacia abajo en la dirección del plano. Bien, ya tenemos las fuerzas actuando en cada uno de los objetos. Ahora pasamos a hacer los diagramas de cuerpo libre. Y en este caso tenemos que hacer tantos diagramas de cuerpo libre como objetos yo esté estudiando. En este caso estoy estudiando dos. Voy a necesitar dos diagramas. Bien, vamos a hacer acá una línea punteada. Ahí estamos. Y observemos acá, fíjense, comencemos con B. ¿Por qué comienzo con B? Porque creo que es el más sencillo. De hecho, están actuando dos fuerzas y las dos fuerzas están en la misma dirección. Así que vamos por lo más fácil. Las dos fuerzas que están actuando en B son las dos verticales. Es decir, que podemos usar la orientación de ejes cartesianos tradicional. Acá voy a usar el eje Y y acá el eje X. Perfecto. Acá tenemos eje X, eje Y. Y ahora traslado estas dos fuerzas a mi diagrama de cuerpo libre. Tengo la fuerza peso dirigida hacia las Y negativas. Acá el peso de B es una incógnita. Y la fuerza de tensión, ¿sí?, dirigida, según mi diagrama, hacia las Y positivas. Y la tensión también es una incógnita. Ahora miremos un poquito más detenidamente las fuerzas que están actuando sobre el objeto A. Si observo, vamos a hacer como un zoom acá. Enfoquémonos en esto. Acá. Miren esto. Tengo la tensión que está actuando en la dirección del plano y la fuerza normal en la dirección perpendicular. Y después la fuerza peso, ¿sí?, está dirigida hacia el centro de la Tierra. Bueno, uno podría utilizar el sistema de ejes, o la orientación, mejor dicho, la orientación de ejes tradicional, es decir, el eje Y y el eje X. Sí, claramente sí, de hecho la física es independiente, ¿sí?, de cómo oriente yo mis ejes. Pero fíjense esto, si yo uso la orientación tradicional de ejes, me va a quedar que la tensión va a formar un ángulo, voy a tener la fuerza normal aquí y la fuerza peso dirigida hacia abajo. Bueno, voy a tener que utilizar dos proyecciones, tanto para la tensión como para la fuerza normal y la fuerza peso, que me queda completamente detenida en el eje Y. Y además vemos que la aceleración me quedaría como de manera oblicua, ¿no? Es decir, que tendría aceleración tanto en el eje X como en el eje Y. Se puede hacer, lo único que vemos que tenemos que hacer más proyecciones, tenemos aceleración en X y en Y, y en los ejercicios que venimos resolviendo hasta ahora, en general tenemos aceleración en uno de los ejes y en el otro eje la aceleración es cero, porque no hay movimiento en ese eje. Bueno, ahora, miren esto, que no me lo impide nada. Si yo observo, la tensión y la fuerza normal acá son perpendiculares, es decir, están a 90 grados. ¿Qué sucede si yo utilizo el eje X en la dirección del plano y el eje Y perpendicular al mismo? Bueno, miren esto, me quedaría que la tensión está en el eje X, la fuerza normal en el eje Y y el peso, bueno, acá no zafo de hacer alguna proyección, y el peso del objeto A, fíjense que, bueno, va a tener componentes tanto en X como en Y. Pero, miren esto, la aceleración, dijimos que A está descendiendo por el plano, entonces para este sistema, esta orientación que yo propongo, la aceleración va a estar nada más que en X. ¿Sí? Entonces, cuando plantee Newton, la sumatoria de fuerzas en X será igual a masa por la aceleración, esta de 3, pero en Y no voy a tener aceleración. Es decir, en Y, para esta orientación de ejes, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, la ventaja de cambiar la orientación de los ejes cuando tengo un plano inclinado reside en la practicidad matemática.
no por otra cuestión. La física sigue siendo exactamente la misma y el resultado al que lleguemos tiene que ser el mismo independientemente de la orientación de ejes que utilice. Entonces, obviamente lo que voy a hacer por conveniencia es utilizar la orientación que les acabo de mencionar. Vamos a trasladar esto un poquitito para acá. Entonces, tenemos acá el eje X que va a estar en la dirección del plano y el eje Y perpendicular. Entonces, acá tengo eje X, eje Y y ahora traslado las fuerzas que están actuando. Tengo la fuerza de tensión, tengo la fuerza la fuerza normal y la fuerza peso y el peso de A. Bueno, y fíjense que nos dice el problema que el ángulo de inclinación del plano es de 30 grados. Cuando yo utilizo esta orientación de ejes, si quieren pueden usar geometría, si no se entiende me avisan, pero para que no quede tan extenso el ejercicio, siempre cuando yo utilice esta orientación de ejes, X paralelo al plano, el Y perpendicular, el ángulo de la fuerza peso y el eje Y va a ser exactamente el mismo que el del plano inclinado, es decir que estos son 30 grados. ¿Sí? Esto sucede siempre que utilice esta orientación y sale de geometría, no es que es magia, sino que sale de algo geométrico. Bien, listo, ya tenemos entonces nuestros diagramas de cuerpo libre y ahora lo que voy a hacer es dibujar a un costadito el vector aceleración, por una cuestión práctica y para que me sea más sencillo o visual plantear Newton. Lo dibujo a un costado y no sobre el diagrama para que no se confunda con una fuerza. Entonces, nos decían que B sube a una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, para B tengo una aceleración hacia arriba. Y para A tengo una aceleración, está bajando por el plano en la dirección X, sí, hacia abajo. Perfecto. Bueno, ahora pasemos a plantear Newton. Vamos a quedarnos con esto. Ahí estamos. Bien. Ahí está. Bueno, pasemos a plantear Newton para el cuerpo B. Fíjense que en B solamente tenemos fuerzas en Y, entonces sumatoria de fuerzas en X. ¿Lo planteo? Si quieren, sí, pero esto obviamente da cero porque no hay fuerzas. ¿Sí? Por eso es que da cero. Aquí no tenemos fuerzas. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje Y, aquí nos detenemos. Fíjense que tenemos aceleración en el eje Y, así que esto va a ser igual a la masa de B por la aceleración. Y en Y, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza de tensión dirigida hacia las Y positivas, tenemos tensión, y tenemos la fuerza peso dirigida hacia las Y negativas. Así que acá ponemos un signo menos, menos el peso de B, y esto es igual a la masa de B que desconozco, y acá atentis que la aceleración es un vector. Entonces, tiene dirección, ya la estamos imponiendo porque estamos planteando en Y, así que esta aceleración está en Y. ¿Cuánto vale? 3. ¿Hacia dónde está dirigida en Y? ¿Para arriba o para abajo? Está para arriba, así que es positiva. Por eso dejamos el 3. Si estaría dirigida hacia abajo, tendríamos que poner un menos 3. Bueno, y fíjense que acá no podemos hacer mucho más. La tensión es incógnita y el peso de B, bueno, mentira porque si algo más podemos hacer. Fíjense, acá el peso de B va a ser igual a la masa de B, que es incógnita, por la gravedad, que es 9,8. Fíjense que el 9,8 es positivo, el signo ya se lo colocamos aquí adelante. Y esto es la masa de B por 3. ¿Mm? Bien. Entonces, tiki tiki, nos queda que la tensión
menos la masa de B por 9,8 igual a la masa de B por 3. Bueno, fíjense que tenemos estos dos términos que contienen la masa de B, que es incógnita, así que me voy a llevar este término al otro lado sumando y me queda que la tensión va a ser igual a la masa de B por 3 más la masa de B por 9,8. Bueno, de acá llego a que la tensión pueden sacar factor común la masa de B y fíjense que me va a quedar 3 más 9,8, me va a quedar la masa de B por 12,8. A esta ecuación la reservo y la llamo ecuación 1. Fíjense que si llego a encontrar cuánto vale la masa de B, reemplazo su valor y calculo la tensión o viceversa. Si llego a encontrar cuánto vale la tensión, reemplazo su valor y encuentro cuánto vale la masa de B. Bueno, pasemos ahora a plantear aquí para A. Bueno, si vemos en A, tenemos tres fuerzas, pero está la fuerza peso que va a tener componente en la dirección X y va a tener componentes en la dirección Y. Entonces hagamos las proyecciones primero y después planteamos. Fíjense, vamos a hacer acá ejes, voy a usar esto ahí, esto acá y ahí estamos y vamos a cambiarle el color a rojo. Ahí estamos. Y dijimos que este ángulo es de 30 grados. Y este es el peso de A, que lo habíamos calculado, ¿se acuerdan? Era de 98 newtons. Bien, bueno, y acá tenemos su componente en X y aquí tenemos su componente en Y. Acá tendríamos el peso de A en Y y acá tenemos el peso de A en X. Y estos son 90 grados. Bueno, si observamos acá, fíjense que se nos forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, por trigonometría, vamos acá, vamos a tener que fíjense que la componente X es el cateto opuesto y la componente Y es el cateto adyacente para estos 30 grados. Si quieren pueden trabajar con este otro ángulo que sería si estos 30, significa que estos son 60. Bueno, es lo mismo, eso depende cómo lo quieran trabajar y lo visualicen mejor ustedes. Ok, entonces, fíjense que el seno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto, que es la componente en X, dividido la hipotenusa, que es todo el peso, ¿sí? Que son los 98. Bueno, de acá pasamos el 98 multiplicando y nos va a quedar que la componente en X va a ser 98 por el seno de 30. Esto nos queda que va a ser 98 por seno de 30, eso da 49 en newtons, ¿no? Y si utilizamos el coseno, va a ser cateto adyacente, que es la componente Y, dividido la hipotenusa, que son los 98. Y nos queda que la componente en Y es 98 por el coseno de 30. Con lo cual la componente en Y es igual a, esperen que esta cuenta yo no la había hecho, coseno de 30 por 98, 84,87. Déjenme verificar por las dudas, coseno de 30.
98, sí. Bien, entonces, ya tenemos la componente en X y en Y de esta fuerza. La expresamos acá, el peso de A en sus componentes. Y fíjense, la componente en X, este es el eje X y este es el eje Y. La componente en X está dirigida hacia las X positivas. Así que estos 49 newtons que habíamos encontrado o calculado ahí son positivos. Así que acá tenemos 49. Y la componente en Y está dirigida hacia las Y negativas. Así que acá va un menos 84,87. Listo. Esa era la fuerza que nos complicaba un poquitito acá el diagrama. Y ahora estamos en condiciones de expresar el resto de las fuerzas en sus componentes. Fíjense que la tensión está completamente contenida en el eje X, pero está dirigida hacia las X negativas. Así que ponemos menos tensión, menos T. ¿Por qué pongo directamente T? Porque desconozco su valor, lo tengo que calcular. Y acá, fíjense, no tiene componentes en Y, así que esto es 0. Y por último tenemos la fuerza de reacción normal, que está completamente contenida en el eje Y, es decir, que no tiene componentes en X y está dirigida hacia las Y positivas, así que acá tenemos fuerza normal. Listo, ya tenemos las tres fuerzas en sus componentes X e Y, ahora procedemos a plantear sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X, fíjense que acá en el eje X tenemos aceleración, habíamos dicho. Así que esto será igual a la masa del objeto del cual estoy planteando Newton, es decir, que va a ser la masa de A por la aceleración. Sumatoria de fuerzas en X. Sumamos todas las componentes en X de todas las fuerzas. Acá vamos a tener los 49 del peso menos la tensión y 0 de la fuerza normal, así que ahí no coloco nada. La masa de A son 10. Y acá otra vez, sé que soy media reiterativa, pero para que presten atención, porque muchas veces uno llega a resultados erróneos por este detalle no menor. Fíjense, la aceleración es un vector, ¿sí? La dirección ya se la estamos dando porque estamos planteando sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto vale? Nos dice que 3 es un sistema solidario, la misma aceleración que tiene B. ¿Hacia dónde está dirigida en las X? Y está apuntando, yo miro acá, bueno, está dirigida hacia las X positivas, así que este numerito es positivo. Bueno, miren acá, nos quedó una ecuación donde la única incógnita, ¿quién es? La tensión. Bueno, procedemos acá a plantear, nos va a quedar 49 menos tensión igual a 10 por 3, esto nos da 30. Pasamos la tensión al otro miembro sumando y los 30 que estarían positivos pasarían al otro miembro restando. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que 49 menos 30 igual a, la tensión pasa sumando, con lo cual 19, esto es fuerza, son newtons, esto es la tensión. Acabamos de encontrar cuánto vale la fuerza de tensión. Ahora lo que hacemos, fíjense, reemplazamos este valor en la ecuación 1 que habíamos encontrado. Entonces, reemplazando este valor, la tensión es 19. Esto tiene que ser igual a la masa de B por 12,8. Bueno, pasamos, el 12,8 está multiplicando, pasa dividiendo. Y haciendo esta cuenta, nos queda que la masa de B es 1,48. Estamos calculando masa, así que esto está en kilogramos. Listo. Bueno, fíjense que acá yo no planteé la sumatoria de fuerzas para el cuerpo A, no planteé la sumatoria de fuerzas en Y. Si quieren lo pueden plantear, fíjense, acá podría concluir el ejercicio, ¿sí? Ya encontramos la tensión y la masa, que era lo que nos pedía. Si quieren para el objeto A, pueden plantear
la sumatoria de fuerzas en I. Y fíjense que la sumatoria de fuerzas en I es 0 porque no teníamos aceleración en este eje. Y las fuerzas que están actuando en I, acá las teníamos, fíjense, son la componente I del peso, que es menos 84,87, 0 de la tensión y la fuerza normal, más la fuerza normal. Y no hay más fuerzas, listo. Entonces de acá podemos calcular cuánto vale la fuerza que le está haciendo el plano a el objeto A. El 84 pasa sumando 84,87 newtons. Listo. Bueno, y ahora sí, encontramos toda la fuerza, por más que esta no la pedía, también, ya que estábamos, la calculamos.